Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Sistemas de Información. Ya, vamos a comenzar la clase. Hoy día vamos a ver algunos temas que tienen que ver con este concepto de cómo podemos identificar la empresa. Vamos a conversar acerca de algunos paradigmas de la empresa. ¿Por qué esto? Porque el contexto de sistemas de información o del curso completo está dentro de la empresa. La clase pasada desarrollamos juntos un mapa mental que lo dejé en el sistema académico para que lo puedan revisar. Lo voy a dejar también en el pie de este video para que lo puedan ver. Es un mapa mental donde definimos que hay un contexto en el que vamos a trabajar, que es la empresa. ¿Qué vamos a desarrollar hoy día? Hoy día vamos a desarrollar tres conceptos primero, después vamos a hacer una especie de break y les voy a comentar un poco algunas novedades que tengo para el curso, que son súper buenas noticias, así que los que se queden después para el final se van a enterar de algo bien interesante para el curso que me dejó bien contento. Así que esa es como la idea. Voy a tratar de ser bien conciso y probablemente adelante algunos temas que vamos a ver más adelante, o sea, vamos a ir viendo también durante el curso, pero se los voy a adelantar porque tienen que ver con la forma en que operan las empresas y además les voy a contar algo de los elementos que están dentro de la empresa. Entonces, tenemos el primer bloque, el paradigma vinculado a las empresas, que pueden ver también en su apunte, y después voy a hablarles de algunos conceptos adicionales y finalmente vamos a ir a ver las últimas novedades que tengo para la asignatura. Comencemos entonces. Eh, todo lo que yo les cuento, ustedes lo pueden ir a ver con mayor detalle al apunte que dejé en el sistema. Es muy probable que algunos temas en el apunte no estén y los tratemos solamente en clase. Entonces, si no pueden asistir a clases, revisen el video y estos elementos que estamos viendo ahora. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de entender qué es una empresa. Eh, Señorita Anastasia Rebolledo, ¿está por ahí? Hola, profe. Hola. Oiga, una consulta. ¿Qué entiende por empresa? ¿Qué noción tiene de una empresa? Como para que generemos juntos un concepto de eso. Em, Entiendo que es una organización que tiene una finalidad ¿Ya? de entregar un bien o un servicio. Su definición es completamente correcta. Ahora, lo único que nos falta es agregarle algunos elementos nomás a este tipo de organización que tiene una finalidad con el objeto de entregar bienes y servicios. Me dijo cuál es el objeto y todo. Hay un tema bien importante cuando uno habla de empresas o de tipos de organizaciones que emprenden algo, y es que está formada por individuos que colocan parte de su patrimonio en esta aventura para lograr un objetivo final. Y como lo revisamos en la clase pasada, nosotros tenemos, por ejemplo, distintos tipos de organizaciones que son con fines de lucro y sin fines de lucro. Con objeto de orientar el curso, vamos a hablar de empresas formales y en la mayoría de los casos con fines de lucro, porque el tratamiento adicional no es muy distinto a las que no son fines de lucro, pero para hablar en general voy a tomar ese tipo de empresas para el desarrollo de la clase. Eh, Súper bien la definición. Antes de hablar de empresas, les voy a contar que hubieron varios tipos de pensamiento de desarrollo intelectual que nos llevó a entender más o menos cómo esto de juntarse una o más personas para resolver un problema, colocar nuestros recursos, lograr un objetivo que en algunos casos es ganar dinero, ¿eh? Y en otros casos ayudar a la sociedad, dependiendo del tipo de empresa. Y estos estudios vienen de hace bastante tiempo. Em, No soy profesor de historia, pero sí es importante contar algunos hitos en el desarrollo humano que nos van a permitir entender un poco este tema. Por ejemplo, eh, una pregunta, a ver, si no saben, no importa, tienen Google para buscar mientras yo les pregunto. Don Camilo Torrelva, ¿cómo está por ahí? Buenas tardes. Don Camilo, ¿se acuerda de la primera revolución industrial? Buenas tardes. Sí, un poco. Ya, ¿qué cosa fue la que la gatilló? ¿Qué elemento fue el importante ahí? ¿Qué invento lo impulsó? ¿No tiene que ver con el ferrocarril?
¿o no? Fue uno de los productos, claro, comunicaciones. Sí. Pero el ferrocarril funcionaba ¿por qué cosa? Aparte del carbón, se desarrolló una especie de nuevo motor de energía basado en qué. O se explotó una forma de generar movimiento, ¿se acuerdan? Sí, por esto, el vapor. Es excelente, el vapor. Pero no fue el único, ¿eh? El vapor y el ferrocarril, como usted lo dice, también es parte de ese proceso, también algo de comunicación y otros elementitos que se generaron en la primera revolución industrial. Excelente, muchas gracias. ¿Qué ocurrió en este tema de la primera revolución industrial en que empezamos a tener máquinas que nos empezaron a ayudar a desarrollar un poco lo que como humanidad estábamos creando? Luego vino la segunda revolución industrial, hablamos de la tercera con la informática y estamos pensando hoy día en la cuarta, con las transformaciones digitales, el uso de inteligencia artificial y Big Data, y algunos ahora en la quinta. Entonces, como humanidad hemos crecido y nos hemos desarrollado. Pero este desarrollo ha tenido algunos problemas. Por ejemplo, en los años 1900, ya cuando se formalizó esto de que las industrias estaban más o menos en las ciudades y la gente se venía del campo a la ciudad, empezaron a ocurrir algunos fenómenos como el trabajo. Y el trabajo hizo que las personas que estaban en el campo ahora se emplearan en industria. Y estas industrias hicieron que muchas personas ganaran mucho dinero. Principalmente hay muchas historias en Estados Unidos, Vanderbilt, por ejemplo, y otros, que aumentaron sus fortunas gracias a que estratégicamente generaron negocios que hicieron desarrollar ciertos territorios, pero en función a mucho trabajo de gente que del campo o de las ciudades que trabajaban en rubros que no eran muy rentables, llegaron a las empresas, a las fábricas. La empresa. ¿Ah? Y ahí apareció el concepto de la empresa. ¿Qué ocurrió en este contexto, en esta época? Alguien ayúdeme mientras tanto. Miren cómo voy a conectar conceptos que a lo mejor no están muy vinculados, o lo vamos a vincular ahora. Señorita Andrea Muñoz, ¿está por ahí? Sí, profe, hola. Hola, ¿me puede ayudar? ¿Puedo buscar en Google mientras... miren, busque esto. Se llama Rerum Novarum. Es una encíclica. Búsqueme en Google por ahí. ¿De qué año es? El 1891, ¿ese? ¿No? 1891. Principio de los 900, 1900, ¿cierto? Está más o menos la misma fecha que lo estoy hablando. ¿Qué dice de qué se trata la red Novarum? Lo que pilla Estoy ahí, buscando. léeme lo que está al comienzo. En Google, lo que pilla. Ya. Dice que es la primera encíclica social de la Iglesia Católica. ¿Es esa o no? Es la misma, perfecto. Dejémoslo ahí. Genial. Ya. Gracias por su apoyo para la clase. Así es más interactiva la clase. Les voy a comentar que 1900, por esa fecha, como para que nos vayamos en el tiempo, ¿qué es lo que ocurrió? Que se comenzaron a desarrollar mucho las industrias. Entonces empezamos a tener algunos problemas, por ejemplo, que tenían que ver con las desigualdades económicas de las personas. Algunas estaban ganando mucho porque producían, o sea, eran gerentes, colocaban sus inversiones, y otras eran los dueños. Y otras eran las que hacían el trabajo, generalmente el clase obrera que estaba trabajando dentro de las empresas. Empezamos a ver iniquidades sociales en este proceso. Y había gente que, no sé, pues trabajaban de jornadas completas de lunes a domingo. La gente llegaba a extremos en los que, claro, hasta moría dentro de las empresas trabajando y no estaban muy protegidos en esos tiempos. Inequidad social, distribución del ingreso, no sé si les suena algo muy parecido. Generalmente dicen que el mundo tiene ciclos, ¿eh? Y en ese momento empezó a ocurrir justo esto muy fuerte. O sea, que algunas personas ganaban mucho, mucho y otras ganaban muy poco, poco. No había clase que estuviese al medio, sino que una clase muy pobre y una clase muy enriquecida. Y la enriquecida hacía que la clase que tenía menos generara sus recursos. Esto no tiene nada que ver con política, esto es simplemente el modelo que ocurría en esa época. La Iglesia Católica se percató de esto y en realidad por una presión social y porque además su vocación tenía que ver con esto y su
su tema era la humanidad en total, sacó la voz, y fue la primera vez que sacó la voz y habló acerca de la iniquidad social. Y esa encíclica es bien conocida porque en esa encíclica se habló acerca del justo trabajo y del tema de que en realidad hay que velar por la distribución de la riqueza de una forma más equitativa. Primera vez que se habla de esos temas. Déjenlo ahí por un lado, mira, déjenlo por ahí. ¿Qué ocurre en paralelo? A ver aquí, don Camilo Schulz, ¿está por ahí? Hola, profe. Don Camilo. Aló. Aló. Bien, don Camilo. Hola, profe. Don Camilo, ¿me puede buscar en Google o en algún buscador que tenga por ahí? Para no decir marca, pero generalmente en Google. Algo acerca de Taylor, coloque Taylorismo si quiere, o coloque Taylor como nombre. Coloque Taylor espacio trabajo, o Taylorismo. Lo primero que encuentre, léame. El Taylorismo en organización del trabajo hace referencia a la división de las distintas tareas del proceso de producción. Fue un método de organización industrial cuyo fin era aumentar la productividad y evitar el control que el obrero podía tener en tiempos de producción. Perfecto. ¿Y el año más o menos? Si coloca Taylor, el que lo como para que nos ubiquemos en la fecha. 1911. Mire, están como medio juntos, ¿cierto? 900. Gracias, Tema. Bueno. ¿Qué tiene que ver Taylor? Vamos a pensar que en esa época el tema de la iniquidad social que ocurría en la fábrica, en el tema productivo, ya se había dado, ya habíamos tenido una alerta de la Iglesia a través de la encíclica Rerum Novarum. Pero adicional a eso, la ciencia, académicos, como los académicos de la Universidad Austral, por ejemplo, que trabajan fuerte en esto, trabajamos fuerte en esto, se dieron cuenta de que el trabajo se podía optimizar, se podía mejorar, podíamos tener mejor productividad del trabajo. ¿Y cómo lo hicieron? Con estudio del trabajo. Y a todo esto, esas algunas de las asignaturas que van a ver más adelante, y empezaron a estudiar cómo la gente producía, entender los tiempos del trabajo. Llegaron recomendaciones como la siguiente. Por ejemplo, si una persona trabaja en un lugar en el que se siente agradado, o por último, si tú le das los tiempos de descanso para que pueda recuperarse y para que el trabajo pueda ser parte de su vida, pero estructuralmente, o sea, tiene una jornada de trabajo, se especializa, que ese es un tema bien importante que vamos a ver, no sé si alcanzamos hoy día, pero sí mañana, seguro mañana, sí que no hoy día, se especializa en una especie, en un rubro determinado, y bueno, ya no trabaja 24 horas diarias, o es una exageración, o 18 horas diarias, sino que una cantidad normal, 8 o 9 horas diarias, y por ejemplo, el fin de semana es de él, puede descansar el domingo, no trabaja. Entonces, Taylor empezó a estudiar el trabajo y empezó a estudiar la eficiencia en este trabajo, y analizarlo con tiempo y todo. Es decir, aplicó el método científico, lo que hace cualquier ingeniero, lo que hacen ustedes. Y al aplicar el método científico, él desarrolló una metodología para optimizar la producción. Entonces, por un lado, teníamos a la Iglesia Católica que nos decía que había que regular el trabajo para que esto sea justo y para la iniquidad, para evitar esta inequidad social que teníamos en ese momento, de la distribución de la riqueza y todas las historias, que está súper bien. Y por otro lado teníamos a la ciencia que nos decía, mira, regulemos el trabajo, no exploten a las personas, porque si una persona trabaja en un lugar más cómodo, en sus tiempos, va a estar descansada y su productividad final va a ser mayor. O sea, si tú explotas a alguien y lo haces trabajar de lunes a domingo a toda hora, es muy probable que una semana, claro, trabaje mucho, la segunda va a estar muy cansada, la tercera su producción va a ser muy poca, marginal. Entonces, mejorando esta forma de trabajo, según la visión científica, nosotros podemos decir que en esa época se empezaron a regular las condiciones de trabajo. Porque hubo una visión de la ciencia que le decía a los empresarios, oye, ¿sabes qué? Sí, está bien, escucha la Iglesia Católica, está bien lo que dicen, pero hazlo de forma justa y estructúrala, y con esa en realidad vas a tener mayor rendimiento del que tienes ahora. Y así, 1900, se generó una especie de hito. Y por eso a esa corriente se le llama Taylorismo y ustedes lo pueden encontrar. ¿Qué ocurrió después?
Después aparecieron otros desarrollos de estos procesos, que no lo vamos a desarrollar porque no es un curso de historia, pero es bien interesante que lo conozcan porque tiene que ver con la formación del ingeniero, de cómo ve y se enfrenta al mundo. Le cuento del Rerum Novarum porque la Rerum Novarum marcó un hito, además, que fue la primera encíclica o el primer pronunciamiento de la Iglesia para esto de la iniquidad social, y que, bueno, algunos piensan que sí afectó, y los empresarios, claro, se pusieron la mano en el corazón en su momento, dijeron, la Iglesia nos está diciendo y nos va a tomar unos 10, 11 años y nos vamos a dar cuenta. Y por otro lado apareció la ciencia, el método científico, y les dijo, miren, si ustedes hacen que la gente trabaje de una forma más estructurada y le bajan un poco la presión y lo respetan como seres humanos, van a ganar más dinero. Entonces, siempre nos queda la pregunta, ¿a quién le hicieron caso? ¿A la Iglesia Católica o a la ciencia? Y ese es un tema que no voy a responder en este curso, simplemente lo dejo ahí dando vueltas y los invito a que ustedes también investiguen y complementen un poco lo que yo les acabo de contar. Es una forma de ver la organización que la hizo más óptima. Y como les contaba, la historia sigue, ¿eh? Porque del taylorismo pasamos a otro elemento que se conoce como el fordismo. Y después del fordismo hablamos de lo que se conoce como neofordismo. Yo simplemente les doy estos conceptos para quienes estén interesados puedan buscar también y complementar lo que cuento en esta clase. Pero solo para resumir, y porque tampoco no es parte del curso, pero sí creo que es interesante que lo conozcan, después del taylorismo, de que este es el estudio del trabajo, pasamos a que a alguien se le ocurrió construir, utilizando un concepto que se llama producción en serie. Construir automóviles. Bueno, no fue el primero, ¿eh? Simplemente se le conoce más por eso. Y bueno, el apellido Ford. Y Ford decía, bueno, yo puedo construir el automóvil que tú quieras, del color que tú quieras. No, en realidad era el color. Puedo construir el automóvil del color que tú quieras, mientras sea negro. ¿Por qué? Porque como él diseñó una cadena de producción donde separó el trabajo de una forma muy estructurada, separación del trabajo, división del trabajo. La línea de producción tenía una etapa de pintura que era negro, entonces, claro, si querían un color blanco, me cambiaba la línea de producción y yo te lo entregaba negro igual. Entonces, claro, él definió la división del trabajo y optimizó los procesos, y de ahí hablamos de que mejoramos el proceso de eficiencia. Procesos como máquinas. Hasta ahí nomás con eso, porque es parte de otro contenido, pero se los quería contar porque es interesante. ¿Y qué tiene que ver esto con sistemas de información? Mucho, porque en este contexto empezamos a hablar de paradigmas, de ver cómo funcionan las empresas. Por ejemplo, el primer paradigma que vamos a analizar en el curso, o que vamos a nombrar en el curso, porque decir analizar es para hablar de solamente el tema mucho rato y no tenemos el tiempo. El primer paradigma tiene que ver con que nosotros vamos a ver a la empresa como una máquina. Y ver a la empresa como una máquina nos remonta a los 1900, donde con el estudio del trabajo y luego con las aportaciones de Ford, empezamos a entender que una máquina es una estructura que está bien engrasada, que tiene partes, que tiene operación, y que si uno define ciertas secuencias de acción, puede lograr la eficiencia de la misma. Al considerar la empresa como una máquina, nosotros también consideramos las interacciones de la empresa con las personas que la constituyen, que finalmente las personas son lo más importante de todo el modelo. Eso lo van a entender también en todas sus otras asignaturas cuando ven que hay capital humano que es el que mueve a la industria y a sus empresas. Déjenme ingresar a un compañero. Ahí está, listo. Bueno, entonces el primer paradigma tiene que ver a la empresa como una máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me imagino una organización que ya la definimos antes como empresa, y quiero que funcione bien, entonces yo tengo que entender que esa empresa tiene que tener todos sus engranajes bastante ajustados, engrasados y que operen de la mejor forma. Y ahí podemos pensar en todos los estudios del trabajo, en la producción en serie, y en otros más que van a ir estudiando durante esta carrera. Nos interesa ver esto porque este fue uno de los primeros paradigmas que nos permitió optimizar el proceso de la empresa internamente. ¿Ya? Paradigma 1, entonces, les conté toda esta historia para hablar de esto y solamente decir que el primer paradigma es ver a la empresa como una máquina. ¿Alguna duda con eso? ¿Consulta? Ahora es el momento de hablar. Aunque sea por WhatsApp, por chat. ¿Nada? Bueno, quedó clarito. Ya. Seguimos entonces. Pero entender a la empresa como una máquina nos deja fuera algunos conceptos, nos deja fuera algunos elementos del análisis. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa y o sea, nos dedicamos a entenderla y hacerla funcional
de una forma muy estructurada, vamos a lograr cierta eficiencia. Aislemos el concepto. Dejemos esto aquí, hasta aquí. Imaginen que ustedes son una empresa. Su cuerpo, como ser humano, es una empresa. Bueno, en realidad esta clase, donde yo estoy en una cámara con una pizarra para que me vean, era simplemente para que me vean a mí como ser humano, como persona, y para poder usar este ejemplo. Si ustedes me ven, por ejemplo, y me considero una persona que está bastante entrenada, con mucho músculo, por ejemplo, y me imagino como una empresa bien aceitada, entonces, claro, mucho deporte, vida sana, comida natural. Bueno, esto que está aquí es un tema que es solo imagen, no es real. Pero aunque me entrene mucho, aunque coma sano, aunque como ser humano esté pero perfecto, porque yo hago esa analogía con una empresa, que es una organización bien estructurada, aceitada y todo, hay elementos que no puedo controlar como empresa. Si, por ejemplo, independiente de todo el entrenamiento, imaginen que tengo todas las vacunas posibles, que no me afecta ningún virus ni nada, pero si en este momento yo de esta sala elimino el oxígeno, todo el oxígeno, en algunos minutos voy a morir, porque no tengo oxígeno. Entonces había un elemento que en el paradigma anterior no habíamos considerado, y era el entorno, lo que está alrededor nuestro. Entonces, hay un siguiente paradigma para entender la empresa que tiene que ver con verla como un ser vivo. Al yo entender la empresa como un ser vivo, yo no me preocupo solo de que opere eficientemente todo su engranaje, sino ya yo también me tengo que preocupar del entorno en el cual está la empresa. Y ese entorno en el cual está la empresa es el que lo afecta, que a veces no tenemos control como empresa. Si yo soy una empresa que trabaja de la exportación de productos, yo exporto mis productos, y ocurre una catástrofe en el país que me compra mis productos, eso es una catástrofe que nadie vio, cayó un cometa, por ejemplo, y desapareció el país completo. Nadie me va a comprar, porque es el único país que me compra el producto, mi empresa colapsa y dejo de existir porque no tengo alguien que compre mis productos. Y eso es porque yo no estoy solo en el mundo. Hay un entorno con el que tengo que interactuar. Entonces, siguiente paradigma es ver a la empresa como un ser vivo. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene de lo que se conoce como teoría de sistemas. La teoría de sistemas es un área de conocimiento que es súper entretenida. De la teoría de sistemas en algún momento podemos vincularlo con la cibernética y con otros desarrollos intelectuales que nos han permitido lo que conocemos hoy día como Internet, como el desarrollo de los videojuegos, de todo, o sea, todo está vinculado. Pero bueno, volvamos al tema. Esto de ver a la empresa como un ser vivo viene de la teoría de sistemas, y la teoría de sistemas, bueno, uno de los principales autores que se nombra mucho cuando se habla de estos temas es von Bertalanffy. Von Bertalanffy, biólogo, hizo la analogía de un ser vivo con una organización. Y este estudio de lo que yo les acabo de contar, él lo desarrolló en extenso. Así que von Bertalanffy lo pueden ver. Voy a ver si dejo link en este video debajo para que puedan ver algunos temitas vinculados a esto. Cuando hablo de la teoría de sistemas, acá aparecen elementos importantes, algunas líneas de acción vinculadas a esto, porque ya empezamos a entender como científicos también, que la organización no solo depende de que esté tan estructurada internamente, súper engranada, sino también del entorno, de su entorno. Vinculado a todos estos elementos, simplemente solo los voy a nombrar porque no es parte por ahora del estudio del curso, lo vamos a ir tomando más adelante y probablemente sean otros cursos los que los especialicen. Aparecen vinculados a los sistemas de información temas como la gestión del conocimiento dentro de las empresas. La gestión del conocimiento tiene algo que ver con esto. También aparecen los procesos de calidad, de calidad total dentro de la empresa. Entonces, simplemente les voy a decir que esto está por acá y en algún momento vamos a hacer el vínculo de cómo pasamos de un estadio a estos otros elementos que les estoy nombrando. Ya. Como resumen hasta acá, podemos ver la organización desde dos puntos de vista o desde dos paradigmas. El primero, ver a la empresa como una estructura, como una máquina estructurada en la que
innegablemente los trabajos de Taylor y de Ford más adelante fueron muy importantes porque nos permitieron entender este tema de la capacidad que tiene el hombre para organizarse y desarrollar trabajo y lograr eficiencia. Y luego, la postura de nuestro colega Ivo Bertalanffy, que desde la biología pudo entender de que las empresas no están solas en el mundo y que hay cierta interacción con su medio. Y no se olviden nunca el ejemplo. Si ustedes son una empresa súper engranada, una persona así, lo convierten en un ser humano, le quitan el oxígeno, no importa cuán entrenado esté, va a dejar de existir igual. Lo mismo le ocurre a la empresa. Pero no es el único paradigma para entender a las organizaciones. Hay un tercero y hay un cuarto y quinto y sexto, no importa, no es taxativo esto, yo les voy a nombrar 3 en este curso. El tercero tiene que ver con lo nuevo, con lo que hemos conocido ahora, con lo que hemos desarrollado. Les voy a contar un ejemplo que no es muy directo, no está en los apuntes, pero tiene que ver con que hay una fundación en Estados Unidos que se llama Rand Corporation, la pueden buscar, y esa fundación tiene que ver con que ellos hacen investigación más o menos avanzada. Muchas de ellas se las pide el gobierno en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando estamos hablando del tema, cuando se desarrolló todo el tema atómico, bueno, ellos estuvieron también en eso, se les pedía qué hacer o qué pensar para el futuro, asesores como Isaac Asimov y todo esto, pensando lo que podía ocurrir en el futuro. La Rand Corporation fue la primera en desarrollar los conceptos de que, imaginen que tuviésemos una gran catástrofe en el mundo, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo nos comunicamos? Las comunicaciones tenían que ser distribuidas. Es decir, si yo tenía solamente un centro de control para enviar las comunicaciones, entonces, si lo destruía o le pasaba algo, nos quedamos todos desconectados. Por lo tanto, pidieron el desarrollo de un sistema que nos permitiera interconectarnos como humanidad de la mejor forma. Y ahí aparecen las redes de paquetes de datos. Y aparecen investigadores como Paul Baran, que fue el primero que desarrolló la primera red de paquetes a pedido de la Rand Corporation. ¿Y por qué le estoy contando esto? Le estoy contando esto porque esto dio origen a lo que conocen hoy día como Internet. ¿Y qué es Internet? Internet no es otra cosa que una serie de nodos que están en todo el mundo y que de alguna manera están interconectados unos con otros y que permiten que yo me pueda comunicar a través de una gran maraña, por eso se le llama telaraña, de datos. Entonces, si yo, por ejemplo, destruyo un nodo o le ocurre algo a este nodo, los demás siguen conectados por otras vías. La Rand Corporation estuvo en este estudio y creó estos modelos. Y Paul Baran, uno de los primeros que resolvió este tema ya de forma práctica, con un protocolo, ya esto no es parte del curso, así que no se lo aprendan, pero desarrolló un protocolo que se llamaba X.25. Si alguien quiere mirar por ahí está. ¿Y por qué cuento esto? En realidad no, porque el año 2009, creo, más o menos, 2009-2010, me tocó estar con Paul Baran en Silicon Valley y estuvimos conversando acerca de esto. Y realmente desde ese momento me fascinó el mundo de la internet y un montón de cosas. O sea, me fascinaba de antes, pero fue un buen tema. Paul Baran ya no está con nosotros, hace tiempo murió. Pero ¿por qué conté esto? Conté esto porque esto nos lleva al siguiente paradigma de la forma en que se puede ver la empresa. Y ese paradigma tiene que ver con ver la empresa como una red. Una red, esto, lo mismo que hablaba el Internet. ¿Por qué? Porque ya empezamos a dominar estos conceptos. Y cuando yo veo una empresa como una red, entonces ahora cuando resuelvo mis problemas como empresa, no lo resuelvo yo solo, lo resuelvo con otros. Entonces ahora, por ejemplo, esto se aplica en todos los procesos de la empresa. Yo puedo comprar investigación, yo puedo comprar marketing, yo me puedo vincular con otro para abordar un problema en conjunto. Entonces ahora, como para entender esto, porque esto es un tema que tiene para largo también, ¿y qué lo vamos a ver? Porque en las competencias nuevas de desarrollo industrial y desarrollo tecnológico, esto ya es. Además de entender que tenemos que estar bien engranados como una máquina, de que además no estamos solos como un ser vivo, nosotros ahora vamos a entender que los nuevos negocios se hacen a través de redes. Redes que no están solamente en su territorio, pueden estar en distintos países sin ningún problema. Y dentro de la empresa, en distintas partes de la empresa. Y aquí hay miles de ejemplos para entender el problema. Por ejemplo, veámoslo dentro de la misma empresa. Si yo quiero resolver un problema, no tengo una estructura piramidal. Yo no soy solo el jefe y trabajo con personas, sino que yo me puedo vincular con otras áreas. Y entre todos resolvemos el problema. Es decir, una red.
para entender esto, solo les pido imaginar Internet. Y les pido imaginar que esa Internet conviértanla en áreas dentro de la empresa o conviértanla en distintas empresas que resuelven un problema. Cuando están dentro de la misma empresa, hoy día empiezan a eliminarse estas capas estructurales jerárquicas de trabajo y tenemos menos capas de trabajo. Donde, por ejemplo, bueno, les voy a contar un caso que es real. El año 2009, entre el 2008 y el 2009, nos tocó desarrollar un producto que era una aplicación de televisión interactiva que todavía estamos vendiendo como producto, o sea, después de muchos años todavía la vendemos. Y para armar ese producto creamos una organización, teníamos más o menos 10 personas, y esa organización estaba con una estructura de tipo red. Es decir, cada vez que nosotros enfrentamos un problema para desarrollar el producto que estábamos creando, yo era el dueño de la empresa en ese tiempo. Cada vez que creábamos teníamos que resolver un producto, por ejemplo, teníamos que construir una aplicación que permitiera en el televisor ver películas, que hoy día se llama VOD, y que es bastante común, pero el año 2009 no existía masivamente. Nosotros teníamos que crear ese producto para colocarlo en un televisor, que luego vendimos, y esa es otra historia, eso se lo voy a contar después. Lo que hacíamos es que ese proyecto lo evaluábamos como un proyecto que trabajaba en red, es decir, siendo yo el dueño de la empresa, definíamos que ese VOD o ese producto que íbamos a hacer dentro de la empresa lo tenía que gestionar alguien que tuviera la mayor capacidad o que tuviera el mayor interés o que lo eligiéramos entre todos. Tú eres el jefe y él coordinaba el producto. Entonces él armaba una red dentro de la empresa y decía, ya, Vidal se va a encargar de codificar. Otro colega, que no quiero dar nombre, se va a encargar del modelo de datos. Un siguiente colega solamente de la interfaz gráfica. Y un tercero de hacer toda la gestión comercial. Entonces, o un cuarto, disculpen, más de cuatro. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que en ese momento teníamos una jerarquía y distribuía actividades. Pero el sistema de televisión no solo tenía para ver películas, también teníamos que tener un sistema que me permitiera tener juegos dentro de la televisión. Entonces, en ese punto, el jefe era Vidal, yo. En ese punto a mí me gustaba hacer eso. Y yo me tocaba ser el jefe de eso y habían 2 o 3 personas que se encargaban de otras cosas. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo que ya destruimos la jerarquía piramidal dentro de la empresa, tenemos roles similares, pero cuando hay que abordar un proyecto nos distribuimos tareas. Y hay un líder de grupo y hay otros que hacen sus tareas. Y aunque yo era el jefe o era el dueño, a mí me tocaba responderle a alguien más porque armábamos una estructura que se denominaba de tipo red. Y así abordábamos los problemas y bueno, y logramos y nos fue bien y la probamos y aplicamos estas técnicas de desarrollo y desarrollamos un producto que está instalado desde Punta Arenas hasta Iquique. Y hemos vendido también en Argentina y hemos desarrollado esto y lo creamos entre el 2008 y el 2009. Eso para contarles la estructura en red de la empresa, dentro de la empresa. Ahora, si nosotros pensamos fuera de la empresa, podemos pensar, por ejemplo, que, bueno, y también se los voy a contar como un ejemplo mío. Hoy día, la empresa que tengo es un poquito más pequeña que la que tuve en su momento, pero seguimos abordando problemas más o menos de las envergaduras similares. Mi empresa no tiene área de diseño, entonces cada vez que nosotros tenemos que enfrentar un producto, bueno, ustedes ven acá arriba aplicaciones de juegos, nosotros también vendemos juegos, pero no tenemos diseño, qué raro, no, es porque trabajamos con otras empresas. Nosotros hacemos el código y alguien más nos hace el diseño y vamos juntos y desarrollamos esto. Y ese es un nodo y este es otro nodo. Y ahora estamos buscando a alguien que nos venda, acá hay otro nodo. Entonces, entre empresas también aparece la arquitectura en red. Así que este tipo de organización no es que haya nacido con Internet, pero se popularizó y se puede entender mucho por lo que conocemos hoy día como Internet, tanto dentro como fuera de la empresa. Así que acabamos de ver en este momento 3 paradigmas distintos. 1, ver a la empresa como una máquina. 2, ver a la empresa como un ser vivo. Y 3, ver a la empresa como una organización de tipo red. Y lo que le acabo de contar es un resumen súper resumido de las estructuras organizacionales. ¿Y por qué lo estamos viendo en este ramo? Porque luego vamos a agregar los sistemas de información para que todo esto funcione. No significa que en algunos casos solamente nos interesa ver la organización como una máquina, perfecto. En otras como un ser vivo y en otras como una red, o todas al mismo tiempo. Pero los sistemas de información, como lo vamos a ver, interactúan en todas las fases, con todos estos tipos de empresas. Y es importante entender estos paradigmas de operación, porque ahora, cuando llevemos esto a la práctica, cuando a ustedes les toque, por ejemplo, asesorar la compra de un ERP,
o instalar un CRM, o habilitar algún otro sistema de, por ejemplo, un DSS, y son puras siglas que las dije a propósito porque las van a tener que entender en el curso, van a tener que entender dónde están parados, cuál es la forma en que se está viendo su organización, cuál es la forma en que opera o a cuál se parece más. Y se van a dar cuenta que la historia igual nos sirve un poco porque desde la preocupación de la Iglesia Católica, la Rerum Novarum, al día de hoy, han pasado muchas cosas y como humanidad hemos aprendido y hemos llevado todos estos conocimientos al desarrollo de nuestras organizaciones. Y quiero ver cómo estamos con el tiempo y parece que estamos más o menos bien. Bien, 3 paradigmas y eso es lo que tenía más o menos para hoy día. Y en su apunte está mucho más resumido para que lo puedan ver. Y acá en la clase lo desarrollamos con algo más de tiempo. ¿Consultas hasta acá? Don Benjamín Barrientos, ¿tiene alguna consulta? No, profe, todo claro. Ya, perfecto. Gracias, don Benjamín. Bueno, estábamos arreglados con Benjamín y le había dicho que dijera eso para parar la clase hasta aquí. Súper bien. Bueno. Siguiente punto, lo que acabamos de ver hoy día, les voy a contar un poco cómo es la evaluación que viene. La evaluación que viene tiene una parte en la que ustedes van a construir un mapa mental como el que hicimos en la clase pasada. Lo van a usar, lo van a construir con esa herramienta o con otra si no pueden usar esa, la que les mostré. Yo la clase pasada la hice a propósito de esa forma para que aprendieran cómo se arma. Les voy a dar más instrucciones, pero para que empiecen a tener noción de que la pedida del mapa mental puede ir por estos lados, por estos lares. O sea, yo les podría pedir, háganme la misma estructura que desarrollé durante esta clase. Y tienen los apuntes y tienen el video de la clase. Y tienen muchos datos para armar su mapa mental. Prefiero hacer eso a tomarles una prueba, una interrogación, para que puedan mezclar ideas y agregar competencias. No les voy a decir todavía cuál es, pero les estoy adelantando un poco las técnicas, así que coloquen atención y quienes no hayan podido venir al curso, ojalá cuéntenle para que vean este video y lo otro que vamos a hacer. Ya, esa era la siguiente parte que quería hacer y vamos a la tercera. Tengo novedades, y novedades bien interesantes. La primera es que, bueno, tenemos acceso a IBM Cloud, así que vamos a trabajar con un módulo de inteligencia artificial y de Big Data en la plataforma IBM. Les voy a preparar un video, si no es en la clase, para que puedan crear sus cuentas y trabajar ahí. Así que esa es la primera, que me tiene bien contento, pero esa noticia yo ya la tenía lista desde antes, así que esa es la primera. La segunda es que ya me llegaron las licencias, nos fue súper bien en la universidad, así que ahora tenemos licencias de SAP ERP, y el módulo de SAP lo van a hacer en SAP real y les voy a dar una cuenta a cada uno para que puedan trabajar y probar en SAP. Y no sé, pues alguien diga yupi o gracias, qué bueno por ahí, porque costó y fue súper bueno el tema. Primera vez que incluimos SAP formalmente dentro del sistema de información. Antes lo veíamos con algo de teoría y con algunos software open source, y este año se tomó la decisión de que ustedes tuviesen acceso a entender una introducción de SAP ya real. Veo hay unos monitos ahí de alegría. Sí, me la jugué y estoy súper contento, así que creo que es genial. Entonces lo que vamos a hacer con el tema de SAP, porque la verdad no es posible hacer un curso de SAP en paralelo, no alcanzamos por los tiempos. Hay competencias que tengo que transferirles para este ramo y como les dije, tomé la decisión de que este sea el ramo más importante que tengan ustedes jamás nunca. Entonces, como es tan importante, tengo que pasarle algunos conceptos que no puedo dejar fuera. Por lo mismo, vamos a ir viendo algunas cositas de SAP en el camino. La idea es que cuando nos llegue el módulo lo tengan listo. Y ahí me entregan un producto que les voy a pedir que lo van a hacer en el mismo sistema. Quédense todos tranquilos y todos tranquilas porque SAP lo van a trabajar en una página web con un login, así que no hay que instalar nada. Les va a funcionar en Mac, en Windows, en Linux, si alguien tiene algún otro computador, etc. Si alguien no tiene acceso a computador y tiene algún problema, me cuenta después por interno para ver qué hacemos, porque en el momento en que les empieza a pasar otro tipo de herramientas necesitan tener un computador. Esto no se puede hacer por teléfono. ¿Ya? Y eso me cuentan por interno y vemos cómo lo gestionamos. De todas maneras, a mí me queda claro que la Universidad Austral se la está jugando y tenemos súper buen soporte para todo esto. Así que estamos súper bien. Creo que eran todos los puntos.
Y había un tercero, yo les dije que íbamos a hacer 3 cosas, y el tercero creo que lo vamos a dejar para mañana, y se lo voy a anunciar hoy día. Mañana vamos a ver un video vinculado a economía, que a lo mejor si alguien le hizo algún curso antes o tomó algún electivo, lo vimos parte de él, pero mañana lo vamos a ver en profundidad. Después de ver ese video, vamos a entender súper bien que tiene el tema de la especialización del trabajo, del tema del mercado y del tema de cómo se mueven un montón de elementos. El video dura como 20 minutos, así que los invito mañana para que lo conversemos, lo analicemos juntos, y esa es la invitación de mañana. Con la súper gran noticia de que tenemos IBM y tenemos ERP SAP para este curso de Sistemas de Información, el curso más importante que van a tener nunca jamás. Ya, eso nomás, estimados alumnos y alumnas, y los dejo. Muchas gracias por la asistencia. Si hay alguna consulta, Chao, voy a dejar de profe. grabar. Chao, profe.